Hola amigos, soy Dimitri. En el día de hoy trabajaremos química. Hablaremos sobre la tabla periódica. Espero que lo disfrutes. Hamilton, Colombia, es educación para todos. En el pasado, a pesar de conocerse algunos materiales, como el oro, la plata, el mercurio, el cobre y el plomo, no se tenía la noción de que dichos materiales eran elementos químicos de la materia. El primer descubrimiento de un elemento fue en el año de 1669, cuando el alquimista Henning Brand descubrió accidentalmente el fósforo al intentar convertir metales, como el plomo, en oro puro, algo que por supuesto nunca logró. ¡Qué hombre tan loco! Pero bueno, eran las creencias de la época. Luego, en el siglo XVIII, empezaron a surgir nuevos descubrimientos, principalmente los gases, como el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, además de empezarse a consolidar el término elemento. Antoine Lavoisier, famoso químico, biólogo y economista francés, es considerado el padre de la química moderna. Hizo grandes aportes, entre ellos, la lista de sustancias simples, donde aparecían 33 elementos, agrupándolos en gases, metales, no metales y tierras. Todo esto, en un intento de sistematizar los 33 elementos descubiertos hasta ese entonces. Veamos la lista más de cerca. Siguiendo los pasos de Antoine, encontramos al químico alemán Johann Wolfgang Dauer-Reiner. Él, a principios del siglo XIX, notó el parecido que existía entre ciertos grupos de 3 elementos. A estos grupos de 3 les llamó tríadas, como las tríadas del litio, sodio y potasio, el calcio, estroncio y bario, y el cloro, bromo y yodo. A finales del siglo XIX, el químico inglés John Newlands señaló en una serie de documentos que cuando los elementos se enumeran de menor a mayor peso atómico, las propiedades físicas y químicas parecidas se repiten en intervalos de 8. Esto fue llamado la ley de las octavas. Pero cuidado, no se debe confundir con la ley del octeto. Veamos las octavas. Los elementos de una misma columna tienen propiedades físicas y químicas parecidas. Casi simultáneamente en 1869, el ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica. Esta tabla agrupaba los elementos en grupos de 8, cada uno con propiedades químicas y físicas similares. Además, dejando casillas libres para los elementos que faltaban por descubrir. Incluso predecía las propiedades de estos elementos faltantes. No obstante, esta tabla presentaba problemas. Se debieron integrar los gases nobles, las tierras raras o lantánidos y actínidos, y elementos radiactivos. La tabla quedó de la siguiente manera. A medida que el tiempo pasaba, más y más elementos eran descubiertos, hasta tener la tabla que hoy día conocemos. La UPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés, es la autoridad a nivel mundial para la denominación de los elementos y compuestos químicos. En la tabla periódica, tenemos a los elementos alcalinos, a excepción del hidrógeno, los alcalino-térreos, los metales de transición, las tierras raras, los no metales, otros metales, halógenos y gases nobles. Recapitulando, se puede encontrar el símbolo, el número atómico, la masa atómica, entre otras propiedades, de todos los elementos conocidos hasta ahora, en la tabla periódica de los elementos químicos. Por ejemplo, para el elemento calcio, ubicado en el período 4, grupo 2, vemos que su símbolo es Ca, y tiene masa atómica de 40,078, y un número atómico de 20, es decir, posee 20 protones. Los grupos van del 1 al 18 y se cuentan de izquierda a derecha. Por su parte, los períodos se cuentan de arriba hacia abajo y van del 1 al 7. En un grupo, las propiedades químicas son muy similares, porque todos los elementos del grupo tienen el mismo número de electrones en su última o últimas capas. A estos electrones de las últimas capas se les llama electrones de valencia. Si tomamos como ejemplo los 3 primeros elementos del grupo 2, el berilio, el magnesio y el calcio, vemos que todos tienen 2 electrones de valencia, o sea, 2 electrones en su último nivel de energía. Para el caso de los períodos, los elementos que pertenezcan a uno en particular tendrán el mismo número de capas o niveles de energía.
Es decir, un elemento con 4 capas electrónicas estará en el cuarto período. Por ejemplo, los 3 primeros elementos del período 4, en su orden, potasio, calcio y escandio, todos tienen 4 niveles de energía, a pesar de tener diferente número de valencia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en hamiltoncolombia.com. Hasta la próxima.